Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Voy saliendo de la oficina. Aquí estábamos pues con Benito y con Samuel. Qué gusto saludarlo a ambos. Benito, ¿cómo estás? Hola Rocco, muy buenas tardes. Samuel, muy buenas tardes y buenas tardes a todos quienes hoy día nos van a acompañar en el programa y también aprovechar de saludar a quienes ven Diálogo Regional en las repeticiones que se hacen durante el fin de semana por redes sociales. Así que Y en la mañana, a las 8 de la mañana, en el 95.3. también en la radio. Samuel. Muchas gracias. Bueno, saludar a Rocco, Benito. Siempre, espero que la gente nos soporte esta hora. Todas las semanas estamos acá. Y lo único que cuando se hagan los comentarios, porque vi un comentario por ahí, los comentarios son las opiniones, no las personas, porque me pusieron varios calificativos. Ninguno, lo único correcto era que eran comunistas. Todo lo demás eran bastante irrespetuosos, por decirlo de forma elegante. Apoyo la libertad de expresión, pero con respeto, siempre digo yo, y a opiniones y no a las personas. Es que la verdad que las redes sociales... Dan para todo, ¿ah? La que yo no las sigo mucho. Claro, en uno salía, dice, Rocco, el eterno core. Toda la vida. Pero a uno lo eligen a gente, porque claro. no es como antes que lo eligían los concejales, ¿no? Era medio designado. Sí, indirecto, claro. Bueno, oye, a ver, algo mundialista mejor. Partamos con estas fiebres del mundial. ¿Estás metido en el No, Rocco, no he tenido la oportunidad de ver nada del mundial, ni siquiera en las noticias, porque la verdad que soy un poquito medio reaccionario frente a cómo se está dando ese deporte a nivel mundial, y particularmente, lo dije en alguna oportunidad, yo tengo una mirada más crítica del fútbol que en función a lo que está detrás de ello, y ya no me parece atractivo. ¿Y a ti? Debo decir que igual veo partidos, ¿eh? y tuve la oportunidad de ver en esta oportunidad, hasta que vi en la red social, porque, oye, flojo, estáis viendo los partidos a la hora de pegar. Estuve con licencia médica unos días, así que parte de mi licencia médica fue ver partidos, así que no ocupé tiempo de trabajo, por si a alguien le preocupa eso. Pero no siguió todo el mundial. Argentina no lo vi, era uno de los partidos que quería ver para ver el funcionamiento de los equipos y todo eso. Pero ahí me ganó una serie que me compite en Netflix, que me está comiendo un poco la ansiedad. Yo solamente vi el partido inicial de Brasil con Marruecos y no he visto más, pero porque como no está Chile, no me llama. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y comentábamos de la chica, los niños alfa, los que tienen hoy día 14 años, de ahí para abajo, nunca han visto a Chile en un mundial. ¿Ah? Ha cambiado también y he visto lo que vi ese día, que de repente paraban la pausa de hidratación. Es que eso va mucho en la cultura norteamericana. A propósito de lo que conversaba Benito, hace mucho rato que la Federación de Fútbol de Estados Unidos quiere que se parezca un poco esto del básquetbol, de donde hacen unas pausas, ¿no es cierto?, que a veces son para temas tácticos y a veces por un tema de hidratación. Y en esas pausas te ponen comerciales. Entonces, a propósito de hacer el fútbol un poco más comercial, y de hecho se produce, tú estás entretenido, estás en la jugada, se pausa para esta pausa de hidratación y te meten un par de comerciales entre medio. Entonces, va por ahí también que se desnaturaliza un poco. ¿Cuánto va a durar este mundial, más o menos? Hasta mediados de julio. Si estamos recién en las primeras semana de julio. ¿Cuál es la cantidad de equipos? Sí, son tres sedes, parece. Tres Tres países. Tres países, países. son más sedes, son bastante más sedes. Me pareció haber visto en las noticias que son más de 40 equipos. Sí. El Mundial del 62, que también lo escuché en un podcast, era alrededor de 22 equipos. Sí. Yo estuve ahí. En 3 estadios. Ahí había pasión. En Arica. Era otra cosa. Bueno, estaba Pelé también. Ahí había pasión, así como el fútbol que se da en nuestro estadio. Se mojaba la camiseta. Ahí hay pasión, ahí hay otro tipo de cultura. Es que fue otro mundo. Hay que recordar que el Mundial del 62 fue 2 años después del terremoto de Valdivia. Sí.
a punto de suspenderse. Sí, todo lo escuché en un podcast el otro día. Porque no tenemos nada, lo queremos tener todo. Claro, Carlos Dilbot. Carlos Y Dilbot. el discurso versus a nuestros vecinos argentinos que también estaban postulando. Claro. Que ellos indicaban que tenían todo y nosotros no teníamos nada. No, fue bonito. Fue el retruco. Yo estaba en esa oportunidad, me había lesionado, andaba con una pata de yeso ¿Ya? y rompí el yeso en un partido saltando. Rompí el yeso, era una cuestión espectacular. ¿No? Y quedamos terceros, nosotros Chile salió tercero, fue un momento Concepción, Temuco, Valdivia o Concepción del Sur, sí, eran los estadios originales, el terremoto dejó fuera el sur de Chile y al final fue Santiago. Y Arica. Arica y Valparaíso. Y Rancagua. Sí, fue una empresa minera que autorizó el uso de su estadio. De sus instalaciones, sí. Para el Mundial. Bueno, hasta ahí yo llego, muy interesante. Pero para mí fue muy importante porque yo tengo un televisor a la entrada ahí, el primer televisor que compró mi padre. Entonces estaba metido en un rincón del restaurante de mi papá y en enero tenía vendido todas las mesas. Y el asunto creo que fue en mayo, junio, por ahí. A propósito del Mundial. Porque nadie tenía televisores, o sea, la gente era en blanco y negro, y mi papá tuvo que fondearse, porque como era italiano y se había agarrado Lionel Sánchez con un italiano, así que él tuvo que fondearse. La cosa que lo pasamos. Para no sufrir las consecuencias. Lo recuerdo muy bien. Oye, ¿y en Perú cómo anda la cosa? Porque Fujimori lleva la delantera, parece. Pero la división es gigante, la división desde el punto de vista electoral. Están peleando por alrededor, creo que hoy día ya iban como 60.000 votos de diferencia. 38.000 a favor de... 38.000 votos de diferencia a favor de Keiko y que está apalancando más en el voto exterior, porque sí, en el voto nacional derechamente perdió. 99,2 la leía la sola, Fujimori 38.000 votos, superaba a Sánchez con el 99,2. Así es, como carrera de caballo. Está dividido. Va a ser complejo porque, claro, más allá de uno puede decir el 50+1 es suficiente para ganar en cualquier instancia de esta naturaleza. Está tan peleado, tan ajustado el resultado que eso tampoco puede que le dé estabilidad a un gobierno. Hay un cambio sí que tuvieron recientemente a nivel legislativo respecto a cómo se... ¿Por las vacancias? Por las vacancias. Claro. Antes estaba relacionado a un sistema que era muy rápido dar de baja a un presidente acusando ciertos artículos y ahora ya le pusieron... Más límites. Sí, algunos límites y creo que si su sistema es bicameral ya se asocia a 2 cámaras, ya no es directo. Además que la bancada fujimorista era la más buena para pegar la guadaña al contrario. Es que después empiezan las venganzas. Sí, sí. Algo muy similar que en Chile también. Pues aquí no estamos viendo las acusaciones constitucionales. Tenemos mucha diferencia con los vecinos. Sí. Y lo otro que somos buenos alumnos porque vamos aprendiendo rapidito. Copiamos rápido algunas costumbres. Lo bueno y lo malo, lamentablemente. Sí, así que... Oye, pero lo que me llamó la atención que esto se firmó a distancia, este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y ya están de acuerdo para estos 14 puntos terminando el bloqueo. También parece que esto ya se adelantó a lo que va a ser mañana. ¿Sabes tú? O sea, ahí yo entiendo que hay un memorándum de entendimiento, está aparentemente firmado, es bien anecdótico esto que sea casi por Zoom. Se firmó oficialmente. Firma electrónica avanzada. Claro. Porque normalmente uno está acostumbrado a que los acuerdos se firman por las partes, una ceremonia donde concurren ambos bandos beligerantes, por decirlo de alguna forma. De fe. Claro. Pero esperemos que esta fragilidad de este acuerdo se asiente, se considere por muchas circunstancias, pero cuando uno hace la raya para la suma, si efectivamente quién ganó, quién perdió, aparentemente Estados Unidos perdió más de lo que pensaba, porque no hubo cambio de régimen, no se termina el armamento nuclear en Irán, el estrecho de Hormuz Irán ganó con la guerra. Claro, el estrecho de Hormuz sigue bajo control iraní, por lo tanto, si uno, por lo menos lo que han dicho los analistas, si uno raya para la suma y más encima Estados Unidos va a tener que liberar algunos fondos que tenía congelados o hacer algunas compensaciones. Entonces, desde esa perspectiva parece que, si bien es cierto, siempre en la guerra ambos se declaran vencedores,
En este sentido, aparentemente la parte fea se la lleva Estados Unidos y Israel no se ha quedado muy tranquilo, no reconoce mucho el acuerdo, se mantiene la ocupación al sur del Líbano, en la Cisjordania, en la Franja de Gaza, por lo tanto yo creo que eso va a seguir siendo un punto de inestabilidad, ¿no es cierto?, ahí en Medio Oriente, pero sí hay una alteración del orden mundial en el sentido de que desde el año 70 teníamos el dólar como moneda de intercambio del petróleo y hoy día, a propósito de las sanciones a Irán, a Rusia y a otros países, ¿no es cierto?, los países árabes están vendiendo petróleo en otras monedas y eso implica un debilitamiento del dólar y en algunos señalan un cambio de ciclo, un cambio de época respecto a el poderío de Estados Unidos. A 39 está en el 82. así es. Yo creo que la verdad es que no ganó Estados Unidos ni perdió Estados Unidos, no ganó Irán ni perdió Irán, perdió el mundo, perdimos todos. Claro. Yo creo que la guerra en sí, por el solo hecho de la matanza de miles y miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con los liderazgos. No se necesitaba una guerra. No, pero sí el escenario para mí es pesimista. Y incluso conversando con personas que son bien entendidas en este tipo de materia, el escenario de una posible guerra mundial no está muy lejos. No, desafortunadamente. De hecho, en estos últimos años se ha acrecentado el riesgo. Estamos más cerca. Estamos más cerca. Yo por lo menos de lo que pude escuchar en las noticias o ver en las noticias, para mí Irán se supone que en este acuerdo renuncia a la posibilidad de tener armas nucleares, pero es un país, uno. Estamos llenos de bombas a lo largo del mundo, en todos los continentes, y falta que salga alguien un poquito más loco que el otro nomás, y el escenario de una guerra nuclear. Y que hay postulantes, ¿no? Sí. Lo que está pasando con Rusia. Sí, no. Entonces yo soy más pesimista. Hoy día todo esto que está ocurriendo es de muy corto plazo, los efectos todavía no están medidos, pero sí piensen ustedes que en Irán, particularmente con el primer bombardeo, un misil impactó de lleno a una escuela matando a más de 200 niños. O sea, no hay nada que celebrar. Ha sido todo muy duro. Y nosotros aquí, las hormiguitas en el sur del mundo, Chile, con un petróleo o un combustible a precio estratosférico, con aumentos de niveles de inestabilidad económica, con una posible recesión, las expectativas en febrero, en enero eran auspiciosas porque a lo mejor podíamos andar más rápido, hoy día las cosas no están. Hay efectos de la guerra, otros son internos, pero yo creo que sería más conservador en esperar que estos acuerdos vayan dando los frutos, pero nadie ganó. El gobierno, con este último tema de los 6.200 millones que se están pidiendo, necesitaba 78 votos y obtuvo 94, o sea, también obtuvo los del PDG y también la democracia cristiana está ahí. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? O sea, yo creo que es parte de la negociación. Es parte de la negociación que se está planteando. Yo creo que igual eso genera un escenario probablemente de mayor inestabilidad, porque en algún momento se dijo que se iba a reducir el déficit fiscal, se iba a bajar el nivel de endeudamiento. Con esto se aumenta el nivel de endeudamiento y las medidas que está tomando el gobierno no son coherentes con este aumento de endeudamiento. Y lo digo derechamente, o sea, esto de por un lado, esta mega reforma, ¿no es cierto?, que es un incentivo tributario importante, pero que recursos que dejan de ingresar al país, aparentemente sí es coherente con este aumento de deuda, porque como no voy a recibir impuestos durante largo tiempo, tengo que compensar por algún lado. Y lo otro son los recortes sociales que estamos viendo en salud, que estamos viendo en educación, y estamos viendo en varias áreas del manejo económico del Estado. Al final, los que estamos siendo perjudicados somos los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Pero parece en el fondo que y con este aporte también los de recortes en salud se estarían superando. Es que eso es lo que vamos a ver, porque al día de hoy ya hay recortes que se han ejecutado. Sí, claro, claro. O sea, de hecho, hubo un ministro con el ministro de Cultura que le pidieron un 3% de recorte y llegó casi al 10%. Y hay otros que a lo mejor por ser el alumno más aplicado, por demostrarse un poco más convencido de lo que está haciendo la política del gobierno y el señor Quiró, han sido más osados en esa materia. O
O sea, a mí no me cabe duda que algunas medidas, incluso como el cierre de un penal aquí en Cochrane, tiene un fundamento más economicista que propiamente de infraestructura. Y allí donde de repente medidas que tienen alto impacto en la sociedad, programas sociales de alto impacto, se están viendo perjudicados en una situación que además la economía doméstica está complicada, porque el costo de la canasta básica está más complicado, porque la UEF está más cara, porque el acceso a combustible está más caro. Entonces, cuando el Estado tiene que salir a proteger a los ciudadanos, va a tener menos herramientas, menos elementos, un fondo común municipal amenazado, donde también los municipios van a tener menos recursos para poder salir en apoyo a la población. Entonces, ahí donde se ve la incoherencia de unas medidas económicas con otras que están en ejercicio. Cerremos este capítulo porque también vamos a echar a Cochrane. Yo ahí tengo igual, o sea, la verdad es que hay tantos temas, Rocco, que una hora se nos va a hacer corta, así que vamos a tener que estar un poquito más resumidos. Yo creo que, y en base a lo que establecía Samuel, la cual yo tengo algunas discrepancias porque él se va más al tema de la ley de reconstrucción. Yo me voy más al tema de cómo se logran los acuerdos a puertas cerradas. Se supone que hubo una reunión entre el ministro Quirós y el ex candidato presidencial Parisi y ahí se cerraron los acuerdos de los apoyos. También apareció el presidente de la ADC. Sí, también apareció el tema de la ADC y todo sobre la base de cosas de que se hablaron en esas reuniones que todavía no tenemos acceso público, digamos, porque lo más probable es que se estén negociando sobre esa base de reuniones a puerta cerrada, entre cuatro paredes. Con mayor razón. Por eso te digo, indicaciones que van de acuerdo a los intereses que tenga cada uno por otro sector. Entonces, hay que dejar, yo insisto, la aprobación de la ley sobre el aumento del endeudamiento en 6.000 y tantos millones de dólares es para pagar la cuenta nomás. Si hoy día tenemos y costa igual que una casa, cuando el papá de la casa no tiene para pagar los compromisos que ha adquirido la familia para los próximos años, presupuestariamente hablando, pesca plata la tarjeta de crédito, ocupa la línea de sobregiro y transpira todo el año para ver cómo después sale ese tremendo hoyo. Como chuteamos para adelante. Sí, y a la larga eso es lo que estamos viendo como país, para que la señora Juanita que está en su casa y sepa qué significa este endeudamiento, significa que hubo un compromiso de pagos no cubierto, una parte importante, pagos del año pasado y compromisos adquiridos para el otro año. Y que se vienen arrastrando. Que se vienen arrastrando y que no fueron cubiertos y por lo tanto hay que pagarlos con deuda. La ley del reconstrucción es otro tema. Sí, pero hay dos temas, la acusación a Grau y también la oposición quiere tirarle a Quirós también. ¿Ah? Sí, eso hablamos de los empates y de las venganzas. Sí, eso sigue siendo politiquería barata nomás. Yo creo que a la larga lo que a la gente le interesa es que ojalá nos podamos recuperar y salir del embrollo que estamos hoy día metidos, porque la situación es preocupante. Vamos a entrar en una recesión económica y si no logramos cambiar el punto de inflexión poniéndonos todos de acuerdo, va a haber gente que va a perder sus empleos, estamos en un riesgo social mayor, van a aumentar las protestas por lo mismo. Si cuando hay hambre se justifica cualquier tipo de protesta, ese es el tema. El problema de fondo es que lamentablemente Quirós ha partido con mentiras y ha seguido con mentiras para justificar sus medidas económicas. Porque pudiéramos decir, a lo mejor, y lo hemos visto en otra ocasión... Está de guía la oposición. Sí, lo que pasa es que en la medida económica de Quirós parte de supuestos que son mentiras o son falsos o son inexactos. O sea, partió diciendo, a propósito del MEDCO, a propósito del proyecto de reconstrucción y a propósito también de este endeudamiento adicional que está significando el país, que la caja estaba vacía, que el Estado estaba quebrado, que se quedaron cuentas sin pagar, una serie de situaciones que yo lo he escuchado ahora, últimamente ha salido con un poco más fuerza Marcel. Marcel hereda del gobierno anterior, de Piñera, una situación deficitaria mayor incluso. Estaba firmando fuerte Marcel a Grau. 3,7 es el déficit fiscal que se pasa de un gobierno, del gobierno de Boric al gobierno de Kast. En el caso de Piñera a Boric, el déficit fiscal era de 8,3%, era casi 3 veces más el déficit fiscal. El déficit estructural. Y lo que dice Marcel es, nosotros tomamos eso, teníamos un endeudamiento mayor, porque en enero del 2022, a 2 meses de asumir el presidente Gabriel Boric, se aprueba la PGU y que por los presupuestos que se habían previsto,
iba a estar financiada en 2/3 y al final esos 2/3 tampoco se cumplieron. La FCU estaba financiando un 50%. Recibió también el gobierno de Boric la deuda hospitalaria, porque veníamos saliendo de la pandemia, se tuvieron que comprar servicios en clínicas privadas, etcétera, muy justificado, y tampoco había cómo financiar eso. Se asumió también las deudas de la generadora, o sea, hubo una serie de, también entre un gobierno y otro, entre meses entre una elección y otra, donde se suman deudas y se enfrentan. ¿Y cómo se enfrentan? Y adicional a eso también la guerra en Ucrania, que también impactó en el precio del petróleo en aquella oportunidad. Entonces, a diferencia de Quirós y algunos seguidores, ¿no es cierto?, que le echan la culpa al gobierno anterior y aquí nos dejaron las cosas y no hayamos qué hacer, y las medidas económicas como no cuadran con el discurso, porque al final ese es el problema. Y las medidas económicas que están tomando, como traspasar el impuesto, el valor del petróleo a los consumidores, tuvo un efecto peor que el que se buscaba resolver. Y allí es donde se encuentran con que esta anteojera ideológica de poner el mercado a solucionar todo y echarle la culpa al gobierno anterior, hace que sus incoherencias las tengamos que pagar los ciudadanos. Y allí es donde hay que poner ojo. Pero la parte económica está opacando a lo que es la seguridad también, que es el fuente principal de este gobierno. Sí, yo corrigiendo un poco los temas que plantea Samuel como inexactos, incorrectos, yo creo que tenemos una verdad puerta, una catedral respecto a que este país viene con un proceso de deterioro social, deterioro económico, que no responde solamente al discurso de un ministro de Hacienda, responde a la realidad. Si nosotros consideramos que desde Piñera II, saliendo de pandemia, pasar al gobierno del presidente Boric y lo que tenemos hoy día, no sé, en Piñera II antes de la pandemia teníamos el combustible a 700 pesos, la benzina, el valor del dólar y muchos de los indicadores eran indicadores que comparativamente con lo que tenemos hoy día estaban en un paraíso. Y la situación internacional también era distinta. Era distinta. Entonces, hoy a la señora Juanita, que vive por el sector alto, a don Pedrito, que el ministro de Hacienda esté peleando con el PDG, que esté peleando con el Partido Comunista. No le está resolviendo el problema de fondo. Nos tienen aburrido a todos, y yo creo que a todos ya ese tema nos está saturando. Entonces, lo que necesitamos hoy día es que nuestro Parlamento completo se ponga las pilas y saque la mejor ley de reconstrucción posible, tratando de tener el input de todos los sectores y se logre el consenso en las medidas que son más importantes. Entonces, pero hoy día estamos frente a una ceguera donde al Partido Comunista, Frente Amplio, se le ocurre presentar miles de indicaciones solo para trabar. La ceguera de un ministro de Hacienda que no quiere conversar, sino ni siquiera va a las comisiones del Parlamento. O sea, un ministro de Hacienda que está encaprichado con su sistema, que no quiere negociar y que incluso dice, ganemos la reforma por un voto. Eso no es buscar el diálogo. Hoy día se está gobernando en función a criticar todo lo que es pasado. Pero ¿qué tú le dices a ese alumno o a ese profesional joven que escuchó, porque lo vio en la televisión, lo vio en los discursos, decir al presidente, yo voy a condonar el CAE, y se le duplicó o triplicó la deuda impaga que tenía y que hoy día no la puede controlar? Entonces, también tenemos el tema de las metáforas. Yo en un día voy a sacar 300.000 inmigrantes. Entonces, estamos siendo bombardeados de muchas mentiras. Y eso es el tema que tenemos que llevar la pelota a piso. Hoy día, la realidad, y en eso tú tenías razón, de lo que conversamos la semana pasada, hay personas con ingresos menores a 3,5 millones de pesos que se le hicieron cargo a sus cuentas corrientes. Pero en la misma comisión de la ley justa del CAE, no hubo acuerdo. Al final salió rechazado algunas oportunidades a lo mejor de mejorarle a ese joven que hoy día está recién buscando un empleo o tiene un empleo, pero con lo que está ganando no le alcanza ni para pagar el arriendo y más encima tiene que pagar el CAE. Entonces estamos muy mal como sociedad. El punto pasa porque si el gobierno está escuchando, no está escuchando para buscar soluciones de fondo o quiere imponer su agenda. Y ahí es donde el ministro Quirós está
Es complicado porque en el fondo, con tal de imponer su agenda, no está escuchando a nadie y no está dando solución a los problemas reales. Entonces, esto de seguir avanzando. De hecho, se ha levantado y por eso el desplome de las encuestas. Sí, el desplome de las encuestas no es gratuito. O sea, cuando la encuesta Criteria te dice que el gobierno aumenta la desaprobación, la encuesta Pulso, la encuesta CEP, todas las encuestas en forma pareja. Hoy día incluso la Pulso decía que la desaprobación está llegando casi al 58%. O sea, un presidente que sale electo con el 58% y a 3 meses tiene una desaprobación del 58%, y que además la misma encuesta dice que la confianza en el presidente, la confianza en el gobierno está deteriorada porque hay un capricho de un manejo económico que en vez de solucionar los problemas lo está agravando. Porque ¿cuál es la propuesta de solucionarle a los deudores del CAE? Ya, ok, el gobierno anterior presentó una propuesta de condonación, una propuesta en realidad nada más de condonación, de reformulación del sistema de financiamiento. Fue rechazada. Fue rechazada. Hoy día, ¿cuál es la propuesta del gobierno para solucionar la deuda del CAE? No hay ninguna propuesta. Y eso es lo que dicen los deudores. O sea, hoy día los deudores se han organizado, se han agrupado, van a protestar en tesorería probablemente la próxima semana. Está bien, está en su legítimo derecho. Esperamos que sean protestas que ojalá se mantengan dentro de cierto orden. Pero el tema es, ¿qué solución le está dando el gobierno real o va a seguir con este abuso de un mecanismo de la tesorería para cobrar impuestos cobrando un crédito? Esa es la pregunta que hoy día el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Pero la gente de pie... Es que el deudor del CAE es una persona de pie. A la gente de a pie, estas discusiones en el ámbito un poquito más elevado ya no les interesa. Así lo que pero la persona de a pie es la que necesita soluciones. Son responsables. Nuestros parlamentarios son responsables. Pero ¿quién tiene la pelota? El gobierno. La iniciativa de ley la tiene el gobierno. Los parlamentarios son los responsables de empezar a buscar soluciones. Y de repente uno nota que están preocupados de otras cosas. A la ministra de Educación, ministro, nada. parlamento. El problema del empleo, lo conversamos la semana pasada, ha aumentado el empleo. Ha sido la cifra de desempleo más importante en el último tiempo. ¿Cuáles son las medidas de empleo real? Porque en el fondo, salvo ese crédito que está cuestionado, porque en principio querían quitar el crédito al el subsidio del CENSE. O sea, cuando tú tienes gente que está desempleada, que requiere mayores capacidades de herramientas, la herramienta del CENSE era una herramienta potente para generar empleo. Pero en la medida obtusa, ¿no es cierto?, caprichosa. No, que hay que darle un crédito a los empresarios. ¿Y un crédito para qué? ¿Para los que ya tienen trabajo o para los que están desempleados? Y, o sea, incluso la técnica legislativa del ministro Quirós ha sido deficiente. Y además se esconde porque no va a las comisiones, si ese es el tema. Cuando tú tienes un gobierno que no quiere dialogar... Se ha levantado también para retirarse. Y no responde. Bueno, es que cuando lo insulta... No, sin insultarlo, sí. No. Hay forma de insultar sin decir palabras feas. ¿Y insultarse entre las autoridades es una incivilidad? No, yo creo que es parte del juego político. No, lo que falta es que sacaran la combo. No. Porque el asunto, yo creo que, no sé si va a avanzar esto de la incivilidad. Yo creo que autoridades políticas que mientan son incivilidades que hay que sacarle al tapete y generar algún tipo de castigo. Cuando tú prometes con las patas y el buche que vas a hacer grandes modificaciones, resulta que no se puede, o porque puede ser inconstitucional, o porque no hay dinero, porque es súper fácil regalar con la plata del otro. Recordemos que el Estado para mí es un ente parásito que no genera bienestar. ¿Eso es tu opinión? Sí. Es un ente parásito, porque solo come de quién, de los que producen. Entonces, desde esa mirada, tenemos que buscar que una vez por todas quién miente, quién se aprovecha, quién engaña, y políticamente hablando, porque tuvimos un candidato a presidente de la República que falsificó firmas con notarios muertos. Bueno, tuvimos ahora un candidato que tuvo que retractarse por hacer campaña infundada por los medios. Bueno, aquí en lo local, digo yo. En lo local. Pero en Puerto Montt, Ancalao, con toda una máquina montada para defraudar la fe pública. ¿Eso que tiene una radio también? Sí, y tenía el famoso instituto local, donde, bueno, se pitearon 1.800 millones de pesos, nadie sabe dónde está, pero hay esas incivilidades, tienen que hacerlas pagar con cárcel, nada más.
sea, yo creo que O son actos vandálicos ya. Sí, claro, esto de la incivilidad tapa todo porque en realidad se ha puesto un poco chacota porque casi todo es incivilidad. Entonces, El atentado contra la autoridad. Claro, ¿Qué o sea, pasa cuando pelean la autoridad? lo que pasa es que aquí se quiso meter en un solo registro delitos que son muy graves con situaciones que son faltas. Entonces, como que todo lo que huele raro, como que huele a protesta, huele a movilización, como que quisieron meterlo. Podrían haberle dicho el registro de las protestas. El mejor. homicidio de un fiscal. Claro, es entonces una incivilidad. yo No. creo que hay un error de técnica legislativa ahí. La ley antiencapuchado, válida, nos podría ayudar a transformar muchas incivilidades en delitos o meterlos presos. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Yo creo que ahí hay que ser. distintas. No, pero le hay que quitar la prueba nomás. Pero no es va que a hoy poder día- entrar al estadio y no va a poder... Pero es que A ver. hoy día muchos encapuchados que queman, que rompen, que roban, que golpean, están protegidos porque está su rostro cubierto y no son identificables. Hoy día con las cámaras con inteligencia artificial, en 24 horas ya los tienen. A ver, es que son cosas completamente distintas. Y aquí hay que distinguir. Primero, nuestro ordenamiento jurídico distingue faltas, delitos y crímenes. Las faltas, delitos y crímenes, en general, la mayoría de las situaciones está muy regulada, fuertemente regulada. Y uno podrá discutir si la pena es baja, alta o más o menos, que esa es otra cosa. Incluso hay profesores de Derecho Penal que dicen que la mejor ley antiterrorista es la ley que no existe. Y lo digo por qué. Porque en el fondo son delitos comunes que se le pone un componente que es la motivación. Y algunos dicen, bueno, si vamos a sancionar el homicidio, que ya está sancionado en sus múltiples variantes, y a lo mejor el móvil, en ese caso un móvil terrorista, lo que se hace en la técnica legislativa es decir, ya, si el homicidio tiene una pena de 5 años y un día, si tiene un móvil terrorista lo vamos a condenar con 10 años. O sea, se le hace un agravante, se aumenta la pena si tiene ese móvil. Y en general, en la escala del derecho penal, todo eso está muy regulado. El tema de los registros es otra materia, que pueden ser sanciones complementarias. De hecho, tenemos un registro para deudores de alimentos. Ya, el padre, ¿no es cierto?, la madre, 9 de cada 10 son hombres, ¿no es cierto?, que deben pensiones de alimentos, no paga durante 3 meses continuos, 5 meses continuos, aparte de tener la deuda en el tribunal, que va a tener que pagarla en algún momento, se ingresa un registro para que no será solamente la sanción de eventualmente una orden de arresto o una retención, sino que se le impidan algunas acciones civiles. Para eso son los registros. Entonces, cuando establecemos un registro que puede tener, desde el punto de vista, como se dice, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, puedes tener una muy buena intención de poder generar más gravedad a un hecho que ya está tipificado. El tema es que no podemos meter todo ahí. O sea, no podemos meter un homicidio de un fiscal, que me parece muy razonable, que pueda estar bien sancionado, con hacer un bingo, una lotería, una completada. O sea, ¿Tú crees que esto va a pasar en el Senado? A ver, hoy día yo creo que... ¿Se va a estudiar más profundamente? Yo creo que hay que estudiarlo profundamente. Espero que reine el juicio, como que hagan juicio nuestros parlamentarios. La esperanza y la fe es lo último que se pierde, dicen algunos. Que hagan juicio para estudiar esto y separar paja de trigo. O sea, ordenar una discusión, ver en qué casos quizás hay delitos o faltas en que hay que aumentar las penas, porque como sociedad creemos que es importante aumentar las penas, y que en otras cosas en realidad estamos metiendo peras con manzanas y que no corresponde. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas porque los últimos, y particularmente desde el estallido social para adelante, porque el estallido social logró ser controlado porque llegó el COVID, porque las faltas de respeto a la autoridad eran absolutas, a punto de que quisieron quemar la moneda, o a punto de que hubo una acusación, que a todo esto nunca te he preguntado, Samuel, pero tu opinión respecto a la acusación constitucional contra el presidente Piñera era válida. Yo creo que hay que examinar... Porque ahí empezó a ser todo laxo. En la medida en que se prueban o se acreditan que hay faltas a la ley o a la Constitución, yo creo que toda Constitución... ¿Y el presidente Piñera, tu criterio, tenía faltas a la ley que justificaran una acusación constitucional para derrocar a un presidente? Y es que el único presidente que ha sido derrocado en Chile ha sido Salvador Allende. No conozco ningún otro presidente que haya sido derrocado. Es que si no vamos a seguir viendo temas, veamos lo contemporáneo, lo que te toca vivir a ti. Pero también Boris estuvo en la misma. Es que partes de una falacia. O sea, el presidente Boris te voy a perseguir internacionalmente. Es que hay algo que hay que ser serio en la conversación. Golpe de Estado
el que ha habido en Chile es del año 73. Esto de que hablan de un supuesto golpe de Estado contra el presidente Piñera es una falacia. El golpe de Estado es una falacia porque hubo una revuelta. Bueno, es que no es una falacia. Es que los incendios del metro no son una falacia. No hubo un levantamiento. 14 estaciones simultáneas. No hubo un levantamiento de Fuerzas Armadas para derrocar a un presidente constitucional. Hubo alteración del orden público, hubo protestas populares, hubo una acusación constitucional que se guió por vía institucional. Si a eso le quieren llamar golpe de Estado, es que estamos hablando de cosas completamente distintas. Es derrocar a un presidente en ejercicio que fue elegido democráticamente. Derrocar es por la fuerza. Por la fuerza, la fuerza de un parlamento que... el presidente terminó su mandato. Sí, pero buscaron por todos los medios tirarlo, sacarlo. Y después la institucionalidad funcionó. A lo que yo iba a la pregunta de... lo que pasa es que todo el tema, desde el estallido social para adelante, se fue poniendo muy laxo. Nos dimos cuenta de que las cosas, el respeto a la autoridad, la institucionalidad, la insistencia en cambiar la Constitución, en que la mayoría de este país dijo que no una primera vez, aún así vamos de nuevo una segunda vez. Pero eso fueron acuerdos institucionales. Sí, fueron forzados. Funciona la ley prácticamente, para mi gusto, funciona el miedo. Pero fueron leyes que fueron aprobadas por un parlamento electo democráticamente. Cuando estás, por un lado, pidiendo parlamentario y detrás tienes un hacha y un cuchillo. O sea, eso no es parlamentario, eso no es institucional. Eso fue sujeto a que se renunciaron a ciertos hasta el mismo presidente técnicos. Encontraba la razón de una salida institucional. O sea, cuando el presidente Piñera... Para que no lleguemos a una guerra civil, O sea, para que no lleguemos a una guerra civil. Sí, estuvimos a minutos de que una turba invadiera la moneda. O sea, lo que puede ser medio tropical lo teníamos aquí en la Plaza de Armas de Santiago. Yo creo que es una exageración, pero bueno. Es que pues si está grabado son las imágenes. Pero bueno, tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad. Y eso hay que darle más potestad a Carabineros para que pueda perseguir los delitos a nuestras policías. Yo creo que ya tiene suficiente potestad. Imagínate lo que acaba de la olla que se acaba de destapar por los laxos y las faltas de control migratorio, donde hay hoy día 200 niños haitianos que no pueden ser teóricamente ubicados sobre 16.000 personas que entre el 2022 y el 2026 entraron a Chile bajo el concepto de reunificación familiar, donde incluso niños llegaron estando sus padres muertos. O sea, ¿a qué punto se relajó todos los controles? O sea, ingresaron al país 3.805 niños y adolescentes. Solamente... En ese vuelo venían solamente el último 141 acompañados de 2 personas. Solamente los últimos 2 años. Claro. Pero eso me refiero a que todo esto quedó muy laxo. Pero y particularmente... el presidente actual llamó a los 3 estados justamente para ver este tema. Veamos otro caso. Cuando sale el famoso proyecto de Jackson con los gas licuado a precio justo, con el famoso gas licuado color rosado. O sea, mientras tú lo podías comprar en 15.000 pesos en una empresa establecida, ellos lo entregaban a un valor irrisorio, pero el costo era 120.000 pesos. Cientos de millones de pesos tirados al tacho de la basura. Todo laxo. O sea, a cualquier inteligente de esos se le ocurría hacer un experimento social, porque la inmigración descontrolada de Haití a Chile es un experimento social que nuestra comunidad lo va a pagar en 20 años más. O sea, en 20 años más, ¿qué vamos a tener de sociedad donde viene un grupo de personas que son personas con muchos problemas, que traen arraigada la violencia en los genes porque se han destruido por cientos de años, a mezclarse con una sociedad que vivía en paz? Se contaminó, nos ingresó un veneno social con inmigrantes que no venían a buscar los mejores destinos, donde hoy día hay 200 niños perdidos. Entonces, insisto, conversamos y hablamos de temas muy elevados y tenemos una enfermedad interna como país porque a alguien se le ocurrió, mediante procedimientos de inmigración, establecer un programa para que lleguen niños que no tienen padre. Pero igual, ¿dónde están? Nuevamente, partes de un supuesto que no es tal. Tú dices que es falacia, yo también creo que aquí hubo arreglín. Pero si me deja hablar a mí, no hay problema, para que sea un diálogo, porque si no va a ser un monólogo. Tú estableces que la laxitud casi parte en el estallido o en el gobierno anterior, etc. Yo creo que la laxitud, según mi visión, la laxitud ha existido siempre. Y han habido arreglines, acomodos, en todo. O sea, de hecho, no por nada, hoy día tenemos 30.000 adopciones irregulares en el periodo 73-90, que
tampoco la historia parte del 73, pero hay 30.000 adopciones irregulares que están documentadas y que incluso hay comisiones para establecer qué pasó en esa época y de niños chilenos. Pero bueno, eso es otro tema. Y en todo el país. Y yo creo que el tema, yo no focalizaría ni en los inmigrantes haitianos, ni en los inmigrantes venezolanos, ni en los inmigrantes de ningún país, como que es el foco de la perversidad y de que hay que se echó a perder el país porque entran inmigrantes. De hecho, la única investigación seria que ha habido por inmigración ilegal, tráfico de personas, el que está condenado un ex suboficial de la FACH, el año 2014, está documentado. Entonces, se ha hecho en redes sociales toda una historia que aquí está la ONU, Michelle Bachelet, George Soros y una serie de personajes detrás de una conspiración para retraer a haitianos de Chile, y la justicia ha determinado que esto fue lisa y llanamente alguien que aprovechó una ventana al sistema, una bisagra al sistema, y hizo este tráfico de personas haitianas para, primero, reunificación familiar. Ahora, lo estaban planteando algunos parlamentarios y salió también porque yo creo que, y en esta cosa, para darle un crédito al gobierno, creo que ha hecho muy bien en tomar esto con altura de miras, esta situación de los niños haitianos, toda vez que, si bien es cierto, la ley chilena contempla la reunificación familiar como un mecanismo, ¿no es cierto?, para juntar familias que por producto de la migración pueden estar separadas, sin duda que tiene fisura, va a haber que investigar si detrás de este ingreso de niños, ver bien en qué casos fueron delitos o no, dónde están esos niños, ubicar a los responsables, ¿no es cierto?, sancionar si es que hay delito. El delito de trata de personas está establecido en nuestra legislación estatal. Si hay que corregir la ley de migraciones, porque a lo mejor es muy laxa, porque a lo mejor no se siguieron los procedimientos, también hacerlo, y los responsables penales, civiles, políticos o administrativos tendrán que responder frente a aquello. Pero a partir de eso, decir que tenemos un veneno inoculado, que la migración es la causa de todos los males en Chile, yo creo que es una exageración. Y ahí eso yo no lo voy a compartir. En 20 años más, ojalá que podamos tener la oportunidad de conversar el tema y ver cómo se generó una mutación social. Trate de no contar conmigo. Pero estamos frente a un proceso de mutación social donde hoy día incluso hasta los crímenes que se cometen, o sea, ya cambió todo, o sea, te cortan las manos, te cortan la cabeza, te entierran vivo. Pero hoy día estaba leyendo un asunto de una niña. ¡Qué increíble! De una niña que pagó 60.000 pesos niña, para matar a su madre por encontrar adolescente. No es un inmigrante, es una niña. No, una chilena. Es un chileno, un grupo de escolares. Bueno, la enfermedad social está, pero a nosotros se nos había acrecentado. Y ojo, bajo el programa Unificación Familiar, solo del 2022 al 2025 son 16.000 ingresos que están tipificados sobre esa base. Pero el problema es que un niño, uno solo, que haya desaparecido dentro de este proceso, es grave. Estamos hablando que hoy día sobre una muestra de 130 casos se identificaron 64. Pero con un niño que haya cruzado desde América del Norte, de Norteamérica, todo el continente en avión para aterrizar en Santiago y que después el niño aparece a lo mejor en Perú, o hay tráfico de personas, o hay tráfico de estas redes de pedofilia, o sea, estamos expuestos a tanta enfermedad. O asuntos de órganos también. Que con un niño que esté pagando esos platos rotos que el sistema le falló. Uno solo. No, sí. Ahora, lo aberrante es que son cientos. No vamos a ocultar la gravedad. Sí, claro, sí, lógico. El problema, yo quizá, si quisiera buscar algún enemigo, así como lo hace mi querido amigo Benito, que lo cifra en la migración, mi perspectiva es distinta. Yo creo que, si bien es cierto, comparto el diagnóstico que ha cambiado la criminalidad, y me tocó vivir el proceso, en los 90 estaba en Santiago todavía. La criminalidad cambia fundamentalmente, y si hay que buscar un enemigo, en la introducción de la droga y la propagación de la droga, en todos sus niveles, y la permisividad que de los 90 en adelante tuvimos con el tema de la droga. Y yo creo que ahí, hoy día, se ha acrecentado, se ha reforzado, se ha extralimitado con la incorporación de bandas criminales extranjeras, ¿no es cierto?, que tienen otros códigos, fundamentalmente caribeñas, por así decirlo, tropicales, y que lamentablemente los chilenos lo conversábamos, copiamos lo bueno y lo malo, y aquí las bandas chilenas han ido copiando estos modelos criminales que básicamente, y uno lo empezaba a advertir a mí me tocó hacer la práctica el año 97 en la cárcel de San Miguel, antiguamente era cárcel
cárcel de hombres, hoy día es cárcel de mujeres, me tocó antes del incendio. Y en aquella oportunidad ya se veía este cambio, este fenómeno. Salía por departamental, ¿no? Por a la altura de San Miguel, sí. El cambio de la criminalidad pasaba, que eran más jóvenes, más violentos y con mayor violencia en su actuar. Esa es la cárcel que se incendió. Esa es la cárcel que se incendió. Entonces, ese fenómeno que hoy día se ve acrecentado por estas bandas criminales que tienen estos códigos que incorporan el sicariato, o sea, el encargo de matar a alguien por premio, por recompensa, por plata, el secuestro, ¿no es cierto?, la extorsión, el homicidio y toda esta figura. Estuve viendo, a propósito de mi licencia médica, estuve viendo cómo funcionaba el vacunazo que le llamaban, que a las fiestas clandestinas les pedían un cobro y si no pagaban esta cuota, estas fiestas clandestinas les pasaban a balear la propiedad. Y que se determina, ¿no es cierto?, en este asunto cuando mueren 4 personas en Lampa y que a la Barbie, ¿no es cierto?, a la Bárbara Fernández, que era el anexo del Tren de Aragua que hacía este cobro extorsivo, se le cae el celular y detectan esto y exhiben dentro de ese celular, por lo menos lo que yo alcancé a ver en la noticia, en mi licencia y mi convalecencia con alguna droga ahí para poder contener el dolor. No, era todo lícito, antiinflamatorio. ¿No? Pero eran... exhibían granadas de mano y con esas amenazaban para el pago de esta cuota, de esta comisión por hacer estas cosas. Entonces, ese tipo de criminalidad que no conocíamos en Chile se ha ido asentando y el problema es que los chilenos han ido copiando ese modelo. Sí, yo creo que hoy día estamos frente a una situación que venía deteriorándose en todos los ámbitos de nuestra sociedad y a eso yo creo que, y rescato la palabra laxa, porque todo era un irrespeto. Y de muchos errores graves que se cometieron, nadie paga la cuenta. Y más encima dan discursos de... Pero hay medios de comunicación que también avalan todo esto, y es como la ley del delito. No hay responsable. ¿Quién fue el responsable que dejó de entrar a los inmigrantes de manera descontrolada? ¿Quién fue el responsable? Hay jueces y ministros que son designados por un señor Hermosilla y Chávez que también ahí hay juegan... Hay 56... ¿Quién fue responsable de que, en definitiva, cualquier persona hoy día no se le respeten sus derechos o se le embarguen sus cuentas corrientes? Pongámonos inquietos, No hay nada. Ahora, en lo regional tenemos muchos temas también. Oye, sí, a propósito, es que justo... Porque con lo nacional no vamos a llegar a acuerdos. Es que justo, bueno, tú tienes que tener tu opinión con respecto. El alcalde Ulloa se puso firme con respecto al tema y los derechos humanos frenaron también la situación allá en Cochrane, que van a cerrar la cárcel. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Tú algo conocido? Algo de experiencia tengo de eso. Algo de experiencia tiene. No puede haber estado preso. Pero recuerda que es Jabonera, nadie está libre. Sí, la casa del Jabonera, señor. Sí. El que lo cae resbala. Así es. No, mira, yo creo que ahí hay un error conceptual. Creo que la decisión... yo nunca voy a estar de acuerdo con achicar el Estado. Y menos en una región como la nuestra, que tiene una extensión geográfica y una necesidad de lo público importante. Estamos de acuerdo. Dicho lo anterior, conozco de cerca y creo que no cometo ninguna infidencia porque está dentro de los documentos públicos, ¿no es cierto?, que la decisión se toma por materia de infraestructura, pero creo que con un buen proyecto de conservación, con una buena actuación profesional de las instituciones, eso se podría resolver. Creo que así como se está resolviendo para la cárcel. Porque el día de mañana yo me podría preguntar, bueno, ¿será necesario un hospital en Cochrane o en Chile Chico o en Cisnes? Porque a lo mejor sale caro tener un hospital allí. ¿Será necesario tener una escuela o un liceo en Villa O'Higgins, en Tortel? ¿Se justificará desde el punto de vista económico que el Estado esté presente? Y entonces, por un niño se justifica. Entonces, esa es la situación que me hace pensar, y puedo estar muy equivocado, me hace pensar que la decisión es más económica que por un tema de infraestructura. Yo creo que la gente de Cochrane, de la provincia de Capitán Prat, de la provincia de los Glaciares, necesita la presencia del Estado. Y una institución como Gendarmería, con todas las complicaciones que puede tener personas privadas de libertad, pero hay que considerar que en el caso de Chile Chico y en el de Cochrane son personas de bajo compromiso delictual y son cárceles de baja complejidad.
Entonces, no estamos hablando de Son que... reparables, parece. Y yo creo que todo, con voluntad, todo se puede reparar. Entonces, aunque cueste creerlo, en esta oportunidad estoy con el alcalde Ulloa en esta vuelta, por muchas diferencias ideológicas que tengamos, hay que pensar en la comunidad Y el arraigo familiar. y hay que pensar en el arraigo O familiar. sea, yo me opongo absolutamente al cierre de centro penitenciario, por pequeño y humilde que sea, de Cochrane o de Chile Chico, porque las amenazas estaban para ambos ambos centros. Los de Cochrane se iban Sí. a Chile Chico. Y ahí tienen 32 detenidos Correcto. y con los 17 Pero que los rumores no oficiales era que poco menos se cerraran las dos. Pero salió ya la oficialización de que Cochrane. los trasladaban a Chile Chico. Y no hay, y yo creo que esa decisión no tiene una mirada regional o territorial o de soberanía. Hay personas que han cometido delitos y están pagando su pena, pero no los puede sacar del arraigo que tiene familiar, hijos cercanos. No sé, una persona en O'Higgins que tiene que quedarse en Cochrane, tiene que viajar prácticamente 2 días para ir a la visita de domingo. Que son 2 horas. Sí, entonces, no, yo creo que aquí no puede haber una mirada economicista. O sea, aquí el Estado debe cumplir su rol de poder dar las facilidades para que esos servicios se cumplan. Que son esenciales. Que además. son esenciales. Y adicionalmente hay impacto en la comunidad, porque hay familias ahí que trabajan en el centro penitenciario, hay funcionarios públicos que aportan a la economía, hay una serie de interrelaciones que se generan que si tú le quitas eso, al final empobreces. Adicionalmente creo que se ha manejado muy mal. Yo creo que no nos podemos enterar ya cuando poco menos que va el... La decisión ya está tomada. Sí, porque no... Para muchas cosas se pide la participación de Por la ahí comunidad. dijeron que no se consulta. dijo Claro, sí. No, pero aquí hay un abuso. Y ese abuso hay que defenderlo. Y qué bueno que el señor alcalde ahí, independiente de su sector político o del el lineamiento que tiene incluso con la autoridad del Ministerio de Justicia, se puso los pantalones como alcalde de Cochrane y defendió que eso no ocurra. Creo que hay una concejal de RN también que me comentaban hoy día telefónicamente que también había apoyado esto Sí, que se mantuviera. incluso Estaban, sí. yo entiendo que Cochrane tiene tribunales. Sí, tiene Y si no derecho. tiene cárcel tampoco se justifica el tribunal. Es que O sea, vamos a empezar con esa dinámica. Entonces, es muy riesgoso. y mañana alguien va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene notaría? Claro, no, mejor vamos cerrando y vamos. Claro, mira, Entonces, ahí no, disculpa que te interrumpa, pero me sucedió en mi ejercicio anterior, cuando postulamos el proyecto de la nueva cárcel de Coyhaique, y muchas autoridades, y debo decirlo, me preguntaron, pero si hacemos una nueva cárcel de Coyhaique, que va a ser más grande, ¿van a cerrar Cochrane y Chile Chico? Y al menos yo, en ese momento, y con el respaldo del ministerio del gobierno anterior, dije, no se cierran esas cárceles, aunque tengamos una cárcel grande en Coyhaique, porque desde el punto de vista humano, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de presencia, se requieren esos centros. O sea, por mucho que a lo mejor tengamos capacidad en Coyhaique para absorber aquellas instalaciones, por lo menos en mi gestión, y hablo por la mía, esa decisión nunca fue ni siquiera esbozada, ni nadie la puso y aquí tampoco hubo participación ciudadana. Entonces a veces hay una distorsión entre el discurso y las acciones. O sea, fue la general de aquí, ¿cómo le llaman? La coronel, pues Coronel, yo creo que no sé si fue una decisión de la coronel, yo creo que fue del mando nacional. Sí, del la, mando la- nacional, la pero coronel ella ejecuta. se sentó con el alcalde y le dijo, le vengo a comunicar esto. Sí, pero es que hay un mando operativo, para eso hay un poder político. Claro. Y sobre O sea, el director imagínate, nacional de imagínate que el comandante del Gendarmería, regimiento le avise que van a cerrar el regimiento Cochrane. No creo que al menos el ministro de Defensa tendrá Porque la el general de palabra. acá dice que aquí vamos a construir el hospital y se van todos para afuera. en una institución jerarquizada como es Gendarmería de Chile, Más no, ahora. no es una decisión regional, es una decisión nacional. Viene de afuera. Ahora hay que ver si esa fue consultada o no con el Ministerio de Justicia, No porque pueden culpar al mandado. no, O sea, yo creo que aquí ahora le van a... no mata el mensajero. Claro, si el mensajero es Un una cariño cosa para la coronel Rivas que no le tiene tocó estar- responsabilidad le tocó estar en el política en Estado. esto. Aquí hay otros entes que son responsables, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, lo que corresponda. Así es. Bueno, estamos llegando casi al final. Qué interesante escucharlos a ustedes. Luego, pero cada vez vamos poniéndonos más tensos Sí, en la es bueno, conversación. es bueno, la gente también
tienen sus opiniones y a mí me escriben constantemente, me detienen en la calle y me comentan sobre estos espacios. ¿Y qué les pareció la salida de una seremia aquí para transformarse en subsecretaria? Yo ahí en ese punto, tengo 2 puntos ahí, pero el primero respecto a la señora Marcia Rafael en su calidad de ex seremi en este momento y ya nombrada oficialmente como subsecretaria, felicitarla. Yo creo que su nombramiento, hay que alegrarse cuando un aicenino empieza a desarrollar su carrera y le va bien. Y en cualquier actividad. En cualquier actividad e independiente del color político. En alguna oportunidad desde aquí también un ex seremi en el gobierno pasado fue nombrado un alto cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. Bien por él. El subsecretario de Agricultura. Entonces cuando a un miembro de nuestro... Alan Espinosa. bombero voluntario, entonces, Además. que un miembro de nuestra comunidad le va bien y empieza a generar el desarrollo profesional en el ámbito que maneja, es una muy buena noticia, felicitarla. Es bueno tener un exenino en los círculos de poder central, eso ya puede incluso para cualquier motivo ayudarnos a abrir puertas teniendo un subsecretario en Santiago en primera línea. Más en el área en que se tiene que desarrollar tanto en el Ministerio de la Mujer. Así que eso con respecto a Marcia. Felicitaciones para ella y para su familia que va a pagar el costo de estar un poquito separados nomás. Pero bueno, por el bien de Chile, felicidades. Sí, bueno, más allá de la particularidad de la persona, que uno siempre desea éxito a cualquier persona que asuma una responsabilidad, creo que es importante, y yo creo que es el contexto en que se da. Lamentablemente se saca una subsecretaria y ya llevamos 22 seremi, ahora con este ascenso de Marcia vamos a tener 23 ex seremis en estos 100 días de gobierno. O sea, hay 22 que ya no van a bailar cueca y varios que a septiembre no llegan. O sea, no alcanzaron a tomar vacaciones de invierno. O sea, 23 seremis, 4 subsecretarios, 2 ministros en 100 días. Y eso en un gobierno que prometía, ¿no es cierto?, que tenía todo contemplado, todo asegurado, y que en materia de seguridad tampoco pero andaba. es un gobierno de emergencia. Y la emergencia la están viviendo por dentro, parece. Pero salvo esa situación, que además la salida de la subsecretaria de la Mujer anterior se da por fricciones con la ministra, y ahí es donde uno habla, bueno, ¿qué tan preparado había sido un candidato que llevaba 12 años tratando de ser presidente de la República, que tuvo todo un tiempo para armar los equipos, y parece que todavía está en esta situación de engranaje? Esperamos que el aporte de Marcia Rafael pueda ayudar a consolidar ese equipo de trabajo. Ojalá que se pueda entender con la ministra y no tengamos que verla saliendo. Y bueno, esperar que nombre la nueva CRM de Desarrollo Social de la región de Aysén. Nuevo, sí, sí. Para que no me acusen de no inclusivo. Y otro bombero está ahí, Boris Romero. Sí, la semana pasada le mandamos los respectivos saludos y felicitaciones como nuevo Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Así que está ya una semana empoderado en el cargo y ahora empezaremos a ver los resultados, porque con guitarra... Otra cosa con guitarra. Pero duró poco, porque está hospitalizado. No te puedo creer. Claro, se tuvo que hacer una intervención quirúrgica. Una cosa... Perfecto. Del momento le llegó. Perfecto. Pero está recuperándose. Yo no me puedo hacer los implantes, imagínense, tengo que esperar un término. A lo mejor se hizo un implante, y vamos a averiguar eso. No, si fue una hernia, creo, una cosa rápida. ¿Hizo fuerza? Claro. Quiso traer todos los buses eléctricos para acá de los viajes. Ojalá que se recupere pronto, no sabía, así que voy a ir. Por lo menos me llegó ese... Bueno, nosotros somos voluntarios de la misma compañía. ¿Es de presidente? ¿Deja de ser presidente? No lo sé, yo asumo que sí, porque ya está en un cargo político, asumo, pero es una decisión personal. Ya. Yo creo que no hay ahí. Pero bueno, el otro tema fue lo que aconteció con nuestra delegada, que también yo lo encuentro bastante triste, Rocco, independiente que en algunas cosas he sido bien crítico, pero nuestra delegada presidencial regional se ve cada día más sola. Lo que ocurrió con el intento de contratar a una persona que su historia política implicaba haber sido del Partido Socialista, y esto tiene dos o tres dimensiones que yo creo que es súper importante destacar. Lo primero, a quien quiso contratar, lo cual tuvo que ser suspendido.
los efectos para la persona, yo creo que fue un asesinato laboral, porque todo ser humano tiene derecho a un trabajo digno y si se le da la oportunidad por ideología política no puede ser coartada. O sea, independiente que somos de sectores distintos, para mí es impensado que si ese postulante, cumpliendo el perfil, la experiencia, profesión, una serie de condiciones que tiene que tener la persona, que este señor los tenía, solamente por haber sido socialista se le niega una oportunidad de trabajo. Eso es una aberración y por eso nuestra sociedad está enferma. Y yo creo que eso no puede ser. La otra dimensión... Enferma políticamente. Sí, enferma políticamente. La otra dimensión es respecto a la autoridad. No, pero comparto el criterio la autoridad, o sea, a mí me toca contratar muchas personas y es impensado que yo coarte a un postulante porque a lo mejor no piensa igual que yo. Eso es imposible. Teniendo las cualidades. Pues si yo estoy buscando las habilidades y las competencias técnicas profesionales. Y lo otro es la dimensión respecto a la Seremi, que yo también, y entiendo según lo que yo vi en redes sociales, que un WhatsApp que ella genera dentro de un ámbito y un círculo muy cercano, se haya transformado en un Reels de redes sociales donde alguien de su equipo interno publica lo que se conversa, siendo que eso es como dormir con el enemigo. Las filtraciones. Alguien. Entonces, que uno lo ve y dice, oye, ¿y esto? No, se supone que fue una explicación que se dio y que nace dentro de un grupo muy cercano. Entonces, con esos amigos, hoy mejor día, no tenerlo. RN tiene que proteger a su delegada, tiene que ponerle ahí buenos asesores. La UDI también, o si no se tiene que amparar en los partidos más pequeños, porque hoy día, a todas luces, para mí, observo la soledad del mando, pero la soledad del mando y detrás está la cosa complicada y no se merece ese trato. Aquí fue criticada también por Américo Soto, porque van 100 días y nunca se ha juntado con el alcalde de acá. Pero es que yo esa situación igual la conozco y de hecho no... O sea, lo peor que podemos hacer es hacer leña del árbol caído y que todos le empecemos a dar. Creo que a 100 días todavía hay espacio para recomponerse a estas cosas y hay expertos políticos que tienen que poner las asesorías para que el tema mejore. Sí, bueno. lo llevamos a los términos futbolísticos, da como a los 10 minutos del partido. Y han hecho varios cambios en este equipo. Así como el box. Ojalá que se pueda componer. Oye, me llegó una noticia ahí del director regional de Mejor Niñez de la Araucanía que a día de haber asumido el cargo estaba ejerciendo particularmente en una audiencia judicial. Así que ahí puede que haya otro ángel caído a propósito de los temas de probidad. Antes compartiendo lo que señalaba Benito, uno en el ejercicio público trabaja con moros y cristianos y uno lo que evalúa o lo debiese evaluar, y ahí esa es la recomendación, son las capacidades técnicas profesionales y en el fondo la calificación es por hacer bien la pega o hacer mal la pega. No si tiene el carnet del partido o no tiene el carnet del partido o se simpatiza o no simpatiza conmigo, porque de 8:30 a 17:30 la función es pública, pero después de las 17:30 cada uno tiene su corazoncito y tú puedes hacer lo que quieras. Y allí es donde yo creo que hay que hacer la gran diferencia. Yo traté de hacerla al menos cuando me correspondió a mí. Algunos me critican, otros que no, pero da lo mismo. Yo he tratado por lo menos de hacer lo correcto antes, durante y después. Ahora, y eso me ha costado algunas críticas, pero las acepto y las pongo ahí como medalla. Antes yo sé que nos están apurando, vayan mis condolencias a Gloria Aguilar, a su familia, a todos los amigos de Osvaldo Aguilar Saldí. Hoy día fueron sus funerales. Un padre ejemplar, un abuelo muy, muy cariñoso, así que a toda la familia del rodeo también, del cual él participaba, vayan las condolencias. Esperamos que la familia tenga fortaleza para salir adelante en este momento que están sufriendo. Y mañana parte un equipo de voleibol a un campeonato. Se me olvidó pedir el nombre, pero ahí también que les vaya muy bien. Van a estar por ahí por Talca, las niñas ahí sacando la cara por la región. Así que mucho éxito. ¿Y cómo le habrá ido a Macarena allá en Canadá, la boxeadora de Coyhaiquina? Ojalá que con la energía patagona haya unos buenos coscachos. No he visto la noticia, pero ojalá que donde pegó no salga pelo.
Bueno, ha sido un agrado tenerlos acá. Nos encontramos nuevamente, bueno, mañana seguir en la radio del 95.3 a las 8 de la mañana esta misma conversación y por supuesto a fin de semana llega a sus hogares a través de nuestras pantallas. Quiero agradecerte, Benito, saludos a tu familia igual. Ojalá que no haya sido muy aburrido para quienes nos vieron. Todo lo contrario. Gracias por soportarnos. Yo me entretuve escuchándolos a ustedes. Nos encontramos con Café Inquieto, por supuesto, y la presencia de Óptica Imágenes, con sus 25 años, nuevamente mañana. Muchas gracias. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional. Haz crecer tu negocio con nosotros. Publicita en televisión, radio y redes sociales. Lleva tu marca al próximo nivel. Contáctanos al +569 75 44 62 67 o visítanos en Pedro Aguirre Cerda 147, Coyhaique, región de Aysén.